Eres tan buen narco que hasta te roban el cuerpo para honrarte. Una tumba vacía. No es una metáfora, no es una leyenda urbana de barrio. Es un hecho documentado por la Fiscalía de Colombia. Un hombre que ya había muerto, con un tiro en la cabeza, fue desenterrado por segunda vez, esta vez por sus propios enemigos, o quizás por sus propios aliados. Nadie lo sabe con certeza hasta hoy. Y en el pueblo que él mismo convirtió en su feudo personal, muchos siguen creyendo que, en realidad, nunca murió. Bienvenido a Ecuador al Límite, el canal donde exponemos todos los expedientes que el gobierno no quiere que sepas. Suscríbete al canal para mantenerte informado del país que tanto amamos y queremos de vuelta. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, dependiendo de la hora en que nos esté acompañando. Antes de entrar en este expediente, quiero decirle algo con el corazón en la mano. Lo que va a escuchar hoy es la historia de un hombre que construyó, con dinero manchado de sangre, la imagen de un santo en su propio pueblo. Y es también la historia de las familias de sus víctimas, esas que nunca salieron en un video repartiendo juguetes en Navidad. Si usted cree que Ecuador merece ver más allá de esa fachada, suscríbase a este canal y active la campana. Ahora sí, vamos con el expediente completo. Su nombre real era Junior Alexander Roldán Paredes. Nació el 25 de septiembre de 1984, en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Usted lo va a conocer, en este expediente, por su alias JR. Se convirtió en fundador y líder de las Águilas, una de las estructuras armadas más peligrosas surgidas tras la fragmentación de los choneros, y en su cantón natal, para una parte de la población, no era un criminal. Era, según sus propias palabras y las de sus voceros, un bienhechor. Para entender cómo un hombre señalado por la Fiscalía como responsable de al menos 20 asesinatos violentos llegó a ser considerado un héroe por parte de su propia comunidad, hay que retroceder hasta sus inicios. JR fue detenido por primera vez a los 19 años por un robo. En 2009, enfrentó cargos por homicidio. Después de eso, se acumularon 4 acusaciones más relacionadas con asociación ilícita. Fue en prisión, específicamente en la cárcel de Turi, en Cuenca, donde JR conoció a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el histórico cabecilla de los choneros, y desde adentro de esas mismas paredes, según denunció en 2015, el entonces ministro del Interior, José Serrano, JR ya ordenaba múltiples asesinatos. Tras ese momento de euforia, la caída de JR llegó rápido. El 16 de marzo de 2023, apenas un mes después de recuperar su libertad, sufrió un atentado en su propio territorio de El Triunfo. Hombres armados de la banda rival Los Lobos llegaron al lugar donde se encontraba y abrieron fuego. 7 personas resultaron baleadas en ese ataque. JR salió herido, pero con vida. Ese mismo día, tomó una decisión que marcaría el resto de su historia. Se quitó el grillete electrónico que lo vigilaba como parte de su libertad condicional y desapareció. Cruzó la frontera hacia Colombia sin que las autoridades ecuatorianas lograran detectarlo a tiempo. Ya en territorio colombiano, según reveló después una fuente policial al periódico El Tiempo, JR contrató los servicios de una red criminal de Medellín para que le brindara seguridad. Esa organización le alquiló una finca con todos los lujos y le asignó una escolta personal para su protección y cuidado. El hombre que en Ecuador se presentaba como un benefactor comunitario, en Colombia se convirtió, de la noche a la mañana, en un cliente que pagaba por su propia supervivencia. Aquí está la duda que quiero dejarle abierta. ¿Cómo puede alguien que sobrevivió a un ataque armado con 7 personas baleadas, alguien que dirigió durante años una de las estructuras más violentas de Ecuador, terminar muerto por la traición de su propio guardaespaldas? La respuesta tiene que ver, otra vez, con la misma codicia que atraviesa tantos expedientes que hemos investigado en este canal. La noche del 5 al 6 de mayo de 2023, en una finca del sector conocido como Puente Máquina, Vereda El Mango, municipio de Fredonia, Antioquia, se organizó una fiesta con licor y mujeres. Según pudo corroborar la policía colombiana, la motivación principal del escolta que JR había contratado para cuidarlo era robarle los dólares que había llevado desde Ecuador.
Aprovechando la fiesta, el propio hombre encargado de protegerlo lo traicionó. J.R. murió de un disparo en la cabeza. Existe también otra versión, recogida por medios colombianos, que apunta a que habría sido un familiar de una mujer presuntamente agredida por J.R., quien disparó el tiro fatal. Ambas versiones circulan hasta hoy, sin que exista una confirmación judicial definitiva sobre cuál es la correcta. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa de esa misma vereda, con las manos amarradas en la espalda. Un tatuaje resultó clave para su identificación oficial. Nadie reclamó el cadáver. El 18 de mayo de 2023, fue sepultado en el cementerio central de Envigado, en una tumba anónima dentro de la bóveda 30 del pabellón 18. Al entierro no asistió absolutamente nadie. Y aquí es donde este expediente llega al momento que le da nombre a todo lo que hemos contado hasta ahora. La noche del martes 12 de septiembre de 2023, 4 meses después de ese entierro sin acompañantes, un grupo de hombres ingresó de forma clandestina al cementerio central de Envigado. Profanaron la bóveda, desenterraron el cadáver de Junior Alexander Roldán Paredes y se lo llevaron con destino desconocido. La Fiscalía colombiana abrió una investigación formal por el presunto delito de irrespeto a cadáver, y hasta el día de hoy, el paradero de esos restos sigue siendo un misterio sin resolver. Las autoridades colombianas manejaron, en su momento, dos hipótesis principales sobre quién estaría detrás de este robo. Bandas enemigas de los choneros que querrían profanar simbólicamente el cuerpo de un rival caído, o aliados de la propia organización que habrían planeado algún tipo de ritual narco alrededor de sus restos. Ninguna de las dos teorías llegó a confirmarse con certeza judicial. Quiero pedirle un momento de su atención antes de continuar. Piense en la magnitud simbólica de este hecho. Un hombre que construyó su imagen pública repartiendo juguetes a niños, terminó siendo desenterrado como un trofeo, disputado incluso después de muerto entre las mismas estructuras criminales que ayudó a crear. Si esta contradicción le parece tan perturbadora como a nosotros, suscríbase a este canal y active la campana, para que sigamos destapando estas historias hasta el final. El robo del cuerpo no fue el único giro extraño de este expediente. En mayo de 2024, casi un año después de su supuesta muerte, empezaron a circular en Ecuador sospechas de que todo el asesinato de J.R. habría sido un montaje. Una investigación periodística detalló cómo, después del robo del cadáver, se conoció que los restos habrían sido cremados, lo que complicó todavía más cualquier posibilidad de confirmar su identidad de forma definitiva mediante nuevos exámenes forenses. A esto se sumó la aparición de un narcocorrido en El Triunfo, que narraba el regreso de la firma, el apodo con el que sus seguidores llamaban a J.R., lo cual muchos interpretaron como una señal de que el capo seguiría, de alguna forma, vivo y al frente de las operaciones criminales de la organización. Esta es la duda más inquietante que este expediente le deja sobre la mesa. ¿Murió realmente Junior Roldán esa noche en la finca de Fredonia? ¿O el robo de su propio cadáver, sumado a la cremación posterior, fue parte de una estrategia mucho más elaborada para sostener viva su leyenda, sin que nadie pudiera nunca confirmar del todo su muerte con certeza absoluta? Mientras esa incógnita seguía sin resolverse, en Ecuador la Fiscalía avanzaba en paralelo con una investigación completamente distinta, enfocada no en su muerte, sino en el destino del dinero que dejó atrás. En marzo de 2026, se conoció la sentencia del caso conocido como Blanqueo J.R., un proceso que reveló que Junior Roldán, pese a haber movido millones de dólares en vida, nunca tuvo bienes, inmuebles ni cuentas bancarias registradas a su nombre. Todo su patrimonio, calculado por periodistas de investigación en 18 millones de dólares, estaba repartido entre una red de testaferros, entre ellos, 2 mujeres con las que había tenido relaciones sentimentales e hijos, Lisette Hernández y Lady Restrepo. Según explicó el fiscal antilavado Santiago Requelme, quien dirigió este complejo proceso durante casi 3 años, estas 2 mujeres trabajaban como estructuras distintas, sin coordinar entre sí, cada una dirigiendo un brazo separado de la organización dedicada al blanqueo de los capitales de origen ilícito. Lisette Hernández, quien había sido la encargada de comprar juguetes por $64,000 para las fiestas navideñas de El Triunfo en diciembre de 2021, terminó colaborando con la justicia durante el proceso
aportando información que resultó clave para la sentencia. Admitió haber manejado, en efectivo, entre $150,000 y $400,000. Lady Restrepo, en cambio, permanece en Colombia hasta hoy, sin haber sido extraditada hacia Ecuador, pese a que la Corte Nacional de Justicia ha insistido en reiteradas ocasiones en avanzar con ese trámite. En total, 6 personas fueron sentenciadas en este caso, entre ellas un policía y un chofer municipal, confirmando algo que ya hemos visto repetirse en otros expedientes de este canal. El dinero del crimen organizado rara vez se mueve solo. Necesita cómplices dentro de instituciones que deberían, precisamente, estar del lado contrario. Es momento de cerrar, con la información que tenemos hasta este momento, las dudas que dejamos abiertas a lo largo de todo este expediente. Vimos cómo un hombre construyó, con dinero de sangre, la imagen pública de un benefactor comunitario. Vimos cómo esa misma fama no lo salvó de morir traicionado por su propio escolta en un país extranjero. Y vimos cómo, incluso después de muerto, su cuerpo se convirtió en objeto de disputa, robado de una tumba anónima, cremado según algunas versiones, alimentando hasta hoy la sospecha de que quizás nunca murió del todo. Lo que queda de este expediente, querido televidente, es una reflexión que le pido que se lleve consigo. En El Triunfo, todavía hoy, hay quienes recuerdan a JR como el hombre que les regaló un colchón, un electrodoméstico, una Navidad con música en vivo, y hay, en algún lugar de ese mismo cantón, familias de sus víctimas que nunca aparecieron en ningún video promocional, cargando un dolor que ninguna donación podría pagar. Esa es la verdadera cara de la figura del narco bienhechor, una que se construye con generosidad calculada, financiada por el mismo daño que provoca en silencio. Para entender completamente cómo JR llegó a controlar por completo su cantón natal, hay que remontarse a un episodio anterior, poco conocido fuera de Ecuador. 2 años antes de convertirse en la figura nacional que terminaría siendo, El Triunfo ya había vivido matanzas y atentados, producto de la disputa entre 2 grupos criminales que se peleaban el control de ese mismo territorio. En ese momento, las autoridades tuvieron que intervenir directamente el cantón para intentar frenar la violencia. Pero, según reconstruyen investigaciones periodísticas sobre su ascenso, esa intervención resultó, con el paso del tiempo, favorable para JR. Su tierra natal terminó cayendo bajo su dominio completo, sin que en ese momento su banda tuviera todavía el nombre que después la haría famosa en todo el país. El propio origen del nombre Águilas está ligado a las masacres carcelarias que sacudieron a Ecuador a partir de 2021. Fue durante esos primeros episodios de violencia extrema dentro de las prisiones ecuatorianas cuando el símbolo del águila, la imagen que identifica a esta organización, empezó a aparecer pintada en distintos rincones de la penitenciaría del litoral, marcando territorio de la misma forma en que otras estructuras marcaban el suyo con sus propios símbolos. Un dato que revela la magnitud de la violencia que rodeó a JR incluso dentro de prisión. En diciembre de 2022, mientras cumplía condena en la cárcel regional de Guayaquil, fue víctima de un ataque con explosivos lanzados mediante drones, que impactaron directamente en el techo del pabellón donde se encontraba recluido. El hombre que se presentaba como un benefactor comunitario en las calles de su pueblo, dentro de los muros de una prisión, enfrentaba, casi a diario, intentos reales de asesinarlo desde el aire. Este contraste entre las 2 caras de JR queda reflejado también en el testimonio de sus propios vecinos. Para algunos residentes de El Triunfo, JR era considerado, literalmente, una persona innombrable, no por respeto ni por admiración exclusivamente, sino por miedo genuino a referirse a él en voz alta, sabiendo que su cantón natal estaba lleno de personas que trabajaban para su organización en distintos negocios y actividades cotidianas del pueblo. Se rumorea que hasta la fecha, este mismo silencio protector sigue existiendo en algunos sectores de la localidad, donde ciertos nombres todavía no se pronuncian con libertad frente a desconocidos. Su expediente judicial en Ecuador refleja 26 procesos distintos, entre asesinatos, ingreso de artículos prohibidos a centros penitenciarios, robos y daños a bien ajeno, descontando duplicados. Se rumorea también, según investigaciones no confirmadas del todo por la Fiscalía, que JR habría estado relacionado con atentados con explosivos ejecutados
contra edificaciones de la propia policía y la fiscalía dentro de su territorio, en un patrón que muestra hasta qué punto su estructura buscaba intimidar directamente a las instituciones encargadas de perseguirlo. Quiero pedirle un momento de su atención antes de continuar. Piense en lo que significa vivir en un pueblo donde ni siquiera se puede pronunciar libremente el nombre del hombre que controla las calles. Esa es la otra cara, la que nunca aparece en los videos de las fiestas navideñas. Si usted cree que ninguna comunidad debería vivir bajo ese tipo de silencio forzado, suscríbase a este canal y active la campana, para que sigamos contando estas historias con la honestidad que merecen. Tras su muerte en Colombia en mayo de 2023, el liderazgo de las Águilas no quedó vacante mucho tiempo. Asumió el mando Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como Fede, quien terminó capturado en enero de 2025. Después de esa captura, otro nombre tomó el relevo dentro de la estructura, hasta que también él fue asesinado, esta vez en un hecho ocurrido en el propio aeropuerto de Guayaquil, marcando así el tercer golpe fuerte a la cúpula de esta organización en apenas 3 años. Hasta el momento en que se prepara este expediente, no existe información pública confirmada sobre quién habría asumido el liderazgo después de esa tercera caída. Esta cadena de sucesiones violentas, con 3 líderes distintos capturados o asesinados en solamente 3 años, nos deja una duda importante que quiero dejarle sobre la mesa. Si las Águilas ha demostrado capacidad de reponer su liderazgo una y otra vez, ¿qué tan real es la posibilidad de desarticular completamente una estructura así, cuando cada cabecilla caído parece tener, casi de inmediato, un reemplazo preparado? La organización, mientras tanto, no se ha quedado estática territorialmente. Según reportes de seguridad recientes, las Águilas han extendido su influencia operativa más allá de El Triunfo, hacia los cantones de Naranjal y La Troncal, con el objetivo de controlar rutas de tráfico y cobrar las llamadas vacunas en zonas agrícolas y bananeras de esa región. La Troncal, en particular, se ha consolidado en el último año como una pieza clave dentro de este triángulo criminal que conecta las provincias de Cañar y Guayas, replicando en nuevos territorios el mismo modelo de control que JR perfeccionó originalmente en su propio cantón natal. Un dato adicional resulta especialmente inquietante sobre la cultura interna de esta organización. Se ha documentado que las Águilas adoptaron códigos y rituales inspirados directamente en pandillas estadounidenses, incluyendo prácticas de lealtad extrema hacia el líder, e incluso oraciones colectivas por su protección. Esta combinación entre estructura casi religiosa de lealtad interna y la estrategia pública de filantropía calculada que JR perfeccionó en vida, ayuda a explicar por qué esta organización, pese a perder 3 líderes consecutivos, sigue funcionando con la misma capacidad operativa de siempre. Volvamos, para cerrar este recorrido, a la duda que dejamos abierta sobre la posible falsedad de su muerte. Según fuentes policiales ecuatorianas e investigaciones periodísticas de medios especializados en crimen organizado, 2 elementos alimentaron durante meses esta sospecha. Primero, la ausencia inicial de un sucesor claro al frente de las Águilas, algo que investigadores consideraron extraño para una organización tan bien estructurada. Y segundo, ese narcocorrido que circuló en El Triunfo, narrando el regreso de la firma, interpretado por muchos como una señal simbólica de que JR, de alguna forma, seguía presente en las decisiones de la organización, incluso después de su supuesto entierro. Es momento de cerrar, con toda la información que hemos reunido en este expediente, las dudas principales que fuimos dejando a lo largo de esta historia. Vimos cómo un hombre construyó, con dinero de sangre, la imagen pública de un benefactor comunitario, mientras dentro de prisión enfrentaba ataques con drones y explosivos. Vimos cómo esa misma fama no lo salvó de morir traicionado por su propio escolta en un país extranjero, entre versiones contradictorias sobre quién disparó realmente. Vimos cómo su cuerpo se convirtió en objeto de disputa, robado y presuntamente cremado, alimentando hasta hoy la sospecha de que quizás nunca murió del todo. Y vimos, finalmente, cómo la organización que él fundó sigue viva, reponiendo líderes uno tras otro, expandiéndose hacia nuevos territorios, como si la muerte de un solo hombre, por más simbólico que haya sido su nombre, nunca hubiera sido suficiente para detener el negocio que dejó construido.
Lo que queda de este expediente, querido televidente, es una reflexión que le pido que se lleve consigo. En el triunfo, todavía hoy, hay quienes recuerdan a J.R. como el hombre que les regaló un colchón, un electrodoméstico, una Navidad con música en vivo. Y hay, en algún lugar de ese mismo cantón, familias de sus víctimas que nunca aparecieron en ningún video promocional, cargando un dolor que ninguna donación podría pagar. Esa es la verdadera cara de la figura del narco bienhechor, una que se construye con generosidad calculada, financiada por el mismo daño que provoca en silencio. Este es solo un expediente más dentro de un sistema mucho más grande de crimen organizado que atraviesa aduanas, minas, cárceles, gobiernos locales y hasta la memoria colectiva de comunidades enteras que todavía no logran ver más allá de la fachada. Ecuador merece comunidades que no tengan que depender de la caridad de un narcotraficante para sobrevivir. Si usted comparte esa misma esperanza para nuestro país, suscríbase a este canal y active la campana, para que no se pierda ninguno de los próximos expedientes que vamos a seguir investigando. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted cree que Junior Roldán realmente murió esa noche en Colombia o su leyenda sigue viva en algún lugar? Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este expediente y nos vemos en el próximo.